La Biblia dice en el libro de Isaías 55:6: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y le puedo asegurar, mi hermano, que estamos en días finales, donde en un momento a otro la iglesia desaparecerá. Y lo peor de todo es que la iglesia está perdiendo el tiempo en muchas cosas y ha descuidado lo más importante, que es su salvación. La iglesia pelea unos con otros. La iglesia se enfoca en las cosas materiales. La iglesia se enfoca en los detalles, en la misma iglesia. Si el hermano me saludó, si no me saludó. Y está perdiendo el tiempo en estas cosas. Cuando la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. ¿Qué cosas comienzan a suceder? Hay muchas señales. Si usted las ignora, es porque no conoce la palabra. Pero hay muchas señales que apuntan que Cristo está a las puertas, iglesia. Y si usted no está preparado, usted se va a quedar. Si yo no estoy preparado, yo me voy a quedar. Hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es esperar la venida de Cristo Jesús. Usted y yo no estamos aquí en esta tierra por simple hecho de estar, no. Él prometió que iba a volver, y Él volverá por su iglesia. Él volverá por la novia de Jesucristo. Él volverá, mi hermano, por aquella iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se ha contaminado. Una iglesia que no ha manchado sus vestiduras. Una iglesia que se guarda para su novio. Mi alma alaba a Jesús. Dice la Biblia que muchos van a desaparecer, mi hermano, pero muchos se van a quedar a enfrentar la grande tribulación que viene para el mundo entero. Estamos viviendo tiempos donde la paz en el Medio Oriente se está arreglando. ¿Qué significa esto? Le vuelvo a repetir, tal vez usted no conoce la palabra, por eso ignora las señales. Por eso es importante que usted lea la Biblia, estudie la palabra, porque esta es nuestra guía, esta es nuestra profecía infalible. La Biblia dice, mi hermano, quiero compartirle rápidamente, no tiene nada que ver con el tema, pero quiero decírselo rápido de parte de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, si es que no me equivoco, capítulo 12, 13, el capítulo 13, dice la palabra, mi hermano, que hay dos bestias, que hay una bestia que sale del mar. Esta bestia tiene 7 cuernos. Es una visión que Dios le dio al apóstol Juan. Esta bestia tiene, escuchen bien esto, esta bestia tiene 7 cuernos. Tiene 10 cabezas y 7 diademas. El significado de las 7 cabezas significan 7 imperios que ya se cumplieron, que se han cumplido. Van 6, falta uno. Las 7 cabezas son 7 naciones que se unirán a esta bestia. Y las 7 diademas son 7, aleluya, autoridades que representan los imperios. Y esta bestia principal se le conoce como el anticristo. Y este anticristo en este tiempo que ya por ahí está escondido, no ha salido a la luz, pero ya está reuniendo estas 10 naciones para que le den su poder sobre todo el mundo. Y esta bestia hará un pacto entre Israel y palestinos, porque ha habido una guerra desde los tiempos antiguos. Ha habido guerra entre ellos peleando por la tierra. Hay un lugar que se le conoce como la mezquita de Omar. La mezquita de Omar, hermano, está situada entre las dos tierras, Israel y Palestina. Y en ese mismo lugar donde está la mezquita de Omar, tiene que ser reconstruido el tercer templo.
Pero no se puede reconstruir hasta el día de hoy, porque si los judíos levantan el tercer templo, levantarían una tercera guerra mundial, porque los palestinos de ninguna manera dejarían que los judíos construyan ahí. ¿Qué tiene que haber para que este tercer templo se reconstruya? Tiene que haber paz entre Israel y Palestina. Y este anticristo que la Biblia dice, hoy en este tiempo, en estos días, está promoviendo la paz entre esas dos naciones. Cuando ellos dos queden en común acuerdo de paz, entonces el anticristo va a aparecer. Pero para que el anticristo aparezca, primero la iglesia tiene que ser arrebatada. Entonces, ese hombre, mi hermano, que estamos promoviendo la paz, está a días de que la paz en Israel y Palestina se dé. ¿Sí me está entendiendo? O sea, estamos a días de que Cristo aparezca por su iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está usted? ¿Está preparado? Le voy a decir algo, voy a entrar al mensaje. No pierdan tiempo en otras cosas. Afírmese con Cristo. Tómese de la mano de Cristo. Sirva a Cristo. Porque estamos en tiempos finales. La salvación, iglesia, es personal. Va a haber padres que van a dejar a sus hijos. Van a haber hijos que van a dejar a sus padres. Va a haber esposos que van a dejar a sus esposos y esposos que van a dejar a sus esposas. Esta salvación es personal. La gran tribulación es algo devastador que va a terminar con la existencia de este mundo. La Biblia dice que las potencias del cielo serán conmovidas. Las estrellas caerán del cielo, fuego y azufre lloverá sobre la tierra. El agua se convertirá en sangre, el agua se convertirá amarga. Saldrán demonios de debajo de la tierra con cara de león, dice la palabra, cara de mujer, dientes de león, cola de escorpión, y van a torturar a la gente durante 6 meses. Y muchas cosas que dice la palabra que sucederá en los 7 años de tribulación. Los juicios de Dios se aproximan, pero la iglesia va a desaparecer antes de que eso venga. Por eso nos conviene, iglesia, tomarnos de Cristo hoy más que nunca. No perdamos el tiempo en otras cosas, porque la Biblia nos enseña que cuando el Hijo del Hombre venga, la iglesia tiene que estar esperándolo. Recuerden la novia de Cristo. Recuerden las bodas, aleluya, que anuncia las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 que dijeron, va a tardar, pero 5 que dijeron, aunque tarde, yo lo voy a esperar. A su nombre. Así que preparémonos, iglesia, porque no sabemos el día ni la hora. La Biblia dice que aún los ángeles saben cuándo Cristo vendrá. ¿Usted está preparado? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a entrar, hermano, al tema de esta hermosa noche. Por eso le digo, aproveche el tiempo en esta hora. Usted no sabe si mañana ya no va a haber servicio porque la iglesia fue arrebatada. Después de que la iglesia sea arrebatada, ya no van a salir los cultos. Ya no va a haber cultos. Escuche bien esto, porque si usted se queda, ya no va a haber cultos. Ya no va a haber necesario que usted lea la Biblia. Ya la puerta se cerró, la oportunidad se terminó. Se va a tener que dejar marcar por la vez, se va a ver una marca que van a dar para que la gente pueda comprar y vender. Y si no se deja usted marcar, lo van a tener que decapitar. Y solamente así va a ser salvo, pero no va a ser tan fácil como ahorita es fácil. A su nombre. Quiero hablarle, mi hermano, acerca de la carta a los Corintios. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de la carta a los Romanos. ¿Amén? ¿Cuántos recuerdan? Gloria al Señor. Y quiero hoy hablarle un poco acerca de lo que también
representa y simboliza la carta a los Corintios. Mire bien, cuando hablamos de cartas, usted es muy inteligente para saber que es una carta de la que yo le hablé el domingo pasado, de la que usted y yo antes de redactábamos. Era casi igual, era diferente el papel, el material del cual se redactaba, pero era la misma forma. Entonces, cuando hablamos de carta, hablamos de que fue enviada por alguien. Recordamos que antes no existía teléfono, no existía internet, no había manera de cómo, mi hermano, comunicarnos rápidamente, de una manera express, no había la manera. Había que enviar cartas, por lo cual había que enviar mensajeros, ya le dije, por barco, por caballo, por asnos, o gente que iba caminando a entregar las cartas. En esta carta, mi hermano, es una carta con un destino diferente, amén, pero con un solo propósito: anunciar de Jesucristo. Recuerde bien, todo lo que usted y yo hagamos dentro del ministerio tiene que ver con Cristo. Si usted le va a cantar a alguien, cántele a Cristo. Si usted va a levantar a alguien, levante a Cristo. Si usted y yo, mi hermano, vamos a adorar a alguien, que sea Cristo, porque Él es el Señor, el dueño de nuestra vida, nuestro amo. A su nombre. ¿Cuántos recuerdan lo que es ser esclavo de Cristo? ¿Cuántos de aquí somos esclavos de Cristo? Y esta carta, mi hermano, mire bien, voy a preguntar una pregunta retórica. ¿Por qué se le llama la carta a los Corintios? Alguien que me diga. Esta pregunta está bien difícil. ¿Por qué se le conoce como carta a los Corintios? Dígalo fuerte, hermano, no rece porque no escucho. Va dirigida a una iglesia que está ubicada en una ciudad llamada Corinto. Amén. Por eso esta carta se llama de esta manera: carta a los romanos. ¿Por qué se llama a los romanos? Porque va dirigida a los romanos. Carta a los corintios porque va dirigida a los hermanos en Corinto. Se les llama corintios. Amén. Ok, mire bien. Una carta también se puede pronunciar como epístola. Yo no sé, hay unas Biblias más antiguas que dicen epístola a San Pedro, epístola a los Corintios. Bueno, la palabra epístola significa carta. Entonces, la carta a los Corintios, epístola a los Corintios, es exactamente lo mismo. Amén. Entonces, esta carta a los Corintios va dirigida a una iglesia en particular en Corinto. ¿Quién fue el que escribió esta carta? La Biblia dice que el escritor de esta carta se llama el apóstol Pablo. Este hombre escribió esta carta y 12 más. Y no solamente escribió la carta a los Corintios, sino que también fundó la iglesia de los Corintios. Hechos capítulo 18, usted lo encuentra allí. El apóstol Pablo, mi hermano, esto se lo doy solamente como datos, escribió 13 cartas reconocidas, a las cuales estas 13 cartas, mire bien, se le conocen como las 13 cartas paulinas. ¿Por qué usted cree que se le llaman cartas paulinas? Porque son de Pablo. Amén. Mire bien, todas las cartas de Pablo que van dirigidas a una iglesia
en particular llevan el nombre de las ciudades. Note bien esto. Los romanos en Roma. Corintios, Corinto. Los Gálatas, Galacia. Tesalonicenses, Tesalónica. Colosenses, Colosas. Efesios, Éfeso. Y las demás cartas son cartas personales, como es Tito, Filemón, Timoteo y Filipenses en Filipos. Entonces, cada carta, mi hermano, lleva el nombre de las ciudades a la cual va dirigida. ¿Saben? Ahora, nosotros conocemos las cartas paulinas de Romanos. ¿Hasta qué? ¿Timoteo? Filemón. De esta manera la agarramos de una manera de seguida. Pero miren bien, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? La primera carta que aparece en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Romanos. Pero no quiere decir que Pablo escribió, esa fue la primera carta que escribió Pablo. Mire bien, la primera carta que escribió el apóstol Pablo no fue ni Corintios ni Romanos, fue primera de Tesalonicenses. Esa es la manera la cual Pablo comenzó a escribir su primera carta. Mire bien, le voy a dar la cronología de las cartas de Pablo según él fue escribiendo una tras una. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios, primera de Timoteo, Tito, y terminó con segunda de Timoteo. Según el orden cronológico que conocemos en la Biblia, no va de acuerdo a como realmente lo escribió Pablo. Incluso le voy a dar un dato bien importante. Se dice que los últimos libros que se escribieron del Nuevo Testamento, ¿saben cuáles fueron? Los 4 evangelios, que son los primeros que aparecen en el Nuevo, pero fueron los últimos que se añadieron al canon del Nuevo Testamento. A su nombre. La última carta que el apóstol Pablo escribió fue segunda de Timoteo. Pero hablando del orden añadido al canon, no el orden cronológico histórico. ¿Cuál de los dos? ¿De la Biblia o del Evangelio? Sí, claro. Al canon. Segunda de Timoteo anuncia, mi hermano, la muerte de Pablo, porque ahí es donde él dice peleando la buena batalla. Y ahí nos damos cuenta de que fue la última carta, porque ahí Pablo se despide y dice: sé que pronto seré sacrificado. Entonces, mi hermano, regresando a Corinto, ¿quién era Corinto? Corinto era una ciudad en la parte sur de Grecia, pero había sido conquistada por Roma. Conocemos que en aquellos tiempos Roma tenía el dominio sobre todas las naciones. ¿Cuál fue el imperio que dominó antes de Roma? Grecia. Fue el imperio de Grecia. Mire bien, usted va a decir: pastor, parece que estoy en la escuela, me está hablando de geografía y de historia y de esto. Todo esto tiene que ver. Hace un momento le hablé de 7 imperios que hablan del Apocalipsis. Grecia forma parte de uno de ellos. Ok, entonces Grecia, mi hermano, tuvo un dominio como imperio por la mano de Alejandro Magno. Pero después de la caída de Grecia fue Roma el que dominó, y Roma conquistó la ciudad de Corinto.
¿Quiénes habitaban en Corinto? Había griegos, judíos, romanos y otro tipo de pueblos también. Corinto era una ciudad muy próspera, muy rica. Era una ciudad idólatra y pervertida. Ponga atención en esto porque de esto trata la carta. ¿Quién eran los que habitaban en Corinto? Gente idólatra y pervertida. Mire bien, a Corintios se le dio un nombre, se le dio un sinónimo. Y me voy a detener un poquito aquí. Vivimos en la ciudad de Matamoros. Si usted pudiera ponerle un sobrenombre, ¿qué sobrenombre le pondría? A Matamoros. ¿Qué sobrenombre le pondrías a Matamoros? A ver, ¿qué sucede en esta ciudad comúnmente para que usted le ponga un sobrenombre según lo que se está viviendo? Yo le pondría Matatamoros, porque mata mucha gente. O Matamoros, sí, Matatamoros. O Matatamoros. Matamorenses. O no sé de qué manera podríamos pronunciar según lo que se vive en esta ciudad. ¿Por qué le pusieron? ¿Cómo le dicen a la ciudad de Las Vegas? ¿Cómo le dicen? La ciudad del pecado. ¿Por qué le dicen así? Porque esa ciudad está bárbara. Por eso se le menciona así. Y en Corinto le pusieron un sobrenombre, mire bien, que ese sobrenombre se llamaba corintianizar. ¿Qué significa ese nombre? Ese nombre significa desenfreno y depravación moral. Que en pocas palabras, ¿qué era la ciudad de Corintios? Una ciudad totalmente depravada en la moral. ¿Alguien sabe lo que es la moral? Nadie. Vamos a tener que dar clases también de primer año, de segundo año, de tercer año. Básico. Tenía, mi hermano, un desenfreno y una depravación moral. En pocas palabras, se dice que allí había un templo de una diosa llamada Afrodita. Y en ese templo, mire bien, esa Afrodita era la diosa del amor. Y ella tenía un templo donde habían aproximadamente 1000 sacerdotisas. Y estas 1000 sacerdotisas eran prostitutas. Yo creo que ya me está entendiendo lo que voy. En esta ciudad, mi hermano, se practicaba mucho el pecado de la sexualidad. De tal manera que este mismo pecado, cuando vayamos en el capítulo 5, vamos a tomar un tema en el cual hubo incesto dentro de la iglesia. Por cómo la ciudad de Corinto se movía. A su nombre. ¿Dónde fue que Pablo escribió esta carta? Cuando Pablo escribió esta carta, mi hermano, estos son datos que le vuelvo a repetir para que usted sepa historia y sepa de la palabra. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo se encontraba en Éfeso, cuando él redactó esta carta a los Corintios. Ahora, ¿quién era la iglesia en Éfeso, en Corinto? Le quisiera preguntar algo, pero mejor no. O se lo voy a preguntar, pero no me responda, nomás guárdeselo en su memoria. Esta es la iglesia en espíritu y en fuego. Iglesia ISEF. ¿Cómo usted considera esta iglesia? No me responda por qué. Me voy a enojar. No se crea. ¿Cómo la considera para usted? ¿Es una iglesia llena de amor? ¿Es una iglesia bien peleonera? ¿Es una iglesia bien criticona? ¿Es una iglesia, ay hombre, que, híjole, hablan mucho, se le tiene poco? ¿O qué es? Hay muchas maneras de cómo usted pueda calificar esta iglesia. ¿Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo? ¿Es
una iglesia que le gusta meterle candela, es una iglesia que le gusta adorar a Dios, es una iglesia muy gritona, no sé. ¿Cómo usted la califica? Mire bien, la iglesia en Corinto se calificaba por tres cosas. Número uno, la iglesia en Corinto era una iglesia divisora. ¿Qué significa divisora? Que había división en la iglesia de Corinto. ¿Qué es eso? Que unos tenían preferidos. Más adelante vamos a ver que unos decían: yo soy de Pablo, yo no me junto con los de Cefas, yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Cefas, yo no me junto con los de Pablo porque yo soy de Cefas. Y otros decían: yo soy de Apolos. Había división en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia divisiva o divisora. A veces nos confundimos, iglesia, porque hay cosas irónicas en el camino de Dios. Mire bien, se supone que si usted y yo estamos aquí, todos deberíamos amarnos, ¿sí o no? Se supone que si usted y yo estamos aquí, todos deberíamos de ser transparentes, ¿sí o no? La pregunta es: ¿lo somos? Pero no porque no lo seamos quiere decir que somos la iglesia más imperfecta. Porque la Biblia me habla de muchas iglesias con un montón de defectos como esta iglesia. ¿Me está entendiendo? Cuando hay gente que me dice: pastor, pero es que no debería de ser así la iglesia, yo le digo: no, sí debería de ser así, porque así están los primeros cristianos. ¿Saben cuándo será la reunión de los santos? Que no va a haber ni malicia ni nada. Cuando seamos llevados al cielo, cuando la paja sea quitada del trigo, allí va a ser alzada la iglesia donde ya no va a haber hipocresía, donde ya no va a haber falta de perdón, donde ya no va a haber ningún sentimiento, ni pleito, ni nada, porque ya Dios dice la palabra: muchos son los llamados, pero Él va a escoger los que se van por el Señor. Amén. Número dos, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Para que usted se lleve una idea, estamos hablando de una iglesia de la Biblia. No le voy a hablar de una iglesia de la sección 16. No le voy a hablar de la iglesia del pastor fulano, sutano, mengano, parangano. No le voy a hablar de una iglesia de allá de Broadview. No, le voy a hablar de una iglesia de la Biblia, que yo creo que debería ser una iglesia ejemplar. Número dos, ¿cuál era la condición de la iglesia en Corinto? Eran carnales. ¿Cuántos carnales sabemos aquí? Gloria a Dios. Y número tres, fíjense bien, eran inmaduros. ¿Por qué dice eso, pastor, que eran inmaduros? La Biblia dice, no tengo tiempo para explicarle todo la carta, pero conforme vayamos pasando el tiempo, si Cristo nos deja, vamos a ir explicando versículo y capítulo por capítulo de cada carta. ¿Por qué eran inmaduros? Porque Pablo más adelante les dice, cuando ya debían de comer vianda, o sea, alimento sólido, tengo que volverles a dar leche espiritual. ¿Quiénes son los que comen leche? Los bebés. Yo le pregunto a usted como cristiano, no se mide como ser humano, porque como ser humano ya tiene sus añitos. Como cristiano, ¿quiere leche o quiere vianda? Dígalo. Dígalo. Y los demás contestaron como tres, y los demás, no quiero nada, yo, ni leche ni vianda. Por eso era una iglesia inmadura, porque Pablo dice, ustedes no pueden comer carne, tengo que volver a darles leche cuando ustedes ya no son de leche. Imagínense, hermano, de la actividad trajimos biberones de leche. No, pues para los bebés, yo quiero un tamalito, yo quiero un pollito, algo bueno. En la
queremos algo sólido, pero en el espíritu no nos gusta lo sólido, porque lo sólido nos confronta, nos pega, nos talla. Pero es la realidad, iglesia, nos va a llenar, nos va a purificar. Y Corinto era una iglesia, mire bien, que había división. Corinto era una iglesia que eran carnales, y Corinto era una iglesia, mi hermano, que tenía, aleluya, inmadurez en sus vidas. Y el apóstol Pablo comienza, aleluya, y comenzamos y entramos en el tema. El versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El apóstol Pablo, mi hermano, como en la carta pasada le dije, cada carta tiene que llevar un remitente y un destinatario. Amén. Y aquí estamos viendo la presentación una vez más del apóstol Pablo. La diferencia de esta carta es que los corintios conocían a Pablo porque Pablo fue el que fundó la iglesia. Los hermanos de Roma no conocían a Pablo, pero la iglesia de Corinto conocía a Pablo y sabían quién era Pablo. Es como quien dice, hermano, en esta iglesia usted me conoce, pero yo el día de mañana me voy, dejo un pastor aquí y me voy a otro lugar. Pero después yo le mando una carta. Usted va a decir: esta es la carta que nos mandó el pastor Eliú. Usted ya me conoció mi carácter, conoció mi vida, conoció lo que yo hacía y deshacía. Entonces ya tenía noción Corinto de quién era Pablo. Pero Pablo, mi hermano, era un hombre en el cual siempre se presentaba como apóstol de Jesucristo, porque eso fue lo que Dios lo llamó al apóstol. Amén. ¿Alguien recuerda qué significa apóstol? ¿Cómo se pronuncia en griego? Apostar no. Apostelo. Esto significa apóstol, enviado. El apóstol Pablo, mi hermano, él siempre se pronunciaba y se daba a conocer por el llamado que Dios le dio. Dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo. El llamado que tenía el apóstol Pablo, ya se lo redacté en la semana pasada, fue directamente de Dios. Y algo que tenemos que tener bien en cuenta, iglesia, es que el llamado que Dios te haya hecho a ti, usted tiene que estar bien firme y seguro que fue Dios quien te llamó. Cuando hablamos de llamado, no quiero hablar solamente de un pastorado, porque mire bien, a veces confundimos. Puede ser que Dios te llamó a algo, pero no a predicar, no a ser pastor, no a ser evangelista, no a ser profeta. Hay muchas cosas por las cuales Dios te puede usar. Y cuando hablamos de un llamado, luego lo que se nos viene a la mente: ay, voy a ser predicador, ay, voy a ir a las naciones. Pero tenemos que abrir nuestra mentalidad y saber, mi hermano, que sea cualquiera que sea el llamado que Dios te hace, lo importante es que fue Dios quien te llamó. Yo te voy a decir algo, iglesia. Si Dios te llama para hacer cualquier tipo de trabajo para su obra, Dios te va a respaldar. Te voy a decir algo. Dios te puede llamar, escuche bien esto, para hacer venta en la iglesia. Escuche bien esto. Y puede, escuche bien, que los demás no tengan tanta venta como tú la tengas, porque fue Dios el que te llamó. Cuando Dios te llama en algún área de tu vida, Dios te va a respaldar. Por eso es importante siempre saber y conocer, Señor, a qué tú me has llamado. Amén. Porque somos muchas personas que nos gusta, hermano, el altar. Oh, Dios mío, me llamó a limpiar la iglesia, yo quería predicar. Dios me llamó a andar en las calles evangelizando, un hombre todo sucio ahí. A mí me gusta predicar, pero con el micrófono, que la gente me aplauda. Dios me
evangelista personal. Y a mí no me gusta evangelista personal, a mí me gusta evangelista de altar. Porque son de cosas diferentes. El evangelista personal es el que anda en las calles hablando a la gente de Cristo. ¿Quién quiere ese evangelismo? Nadie. Pero ¿quién quiere acá arriba? Con corbata, hermano, con zapatos bien ilustrados, bien peinados, que la gente se goce y aplauda. Todo el mundo quiere eso. Pero no importa el llamado, lo que importa es quién te llamó. Dios te puede llamar a interceder. Mire, hay ministerios que no están registrados en la Biblia, pero hay ministerios de intercesión que Dios te usa para interceder por la iglesia, para interceder por tu familia. Hay gente que Dios usa en sueños y que Dios le habla por sueños, y cada vez que Dios le habla, Dios cumple su palabra, lo que Él hizo ahí, porque Dios le está respaldando el llamado. Usted sabe que el sueño es algo profético, porque está anunciando algo que viene. Entonces, aquellas personas que Dios los ha llamado para profecía por medio del sueño, siéntase bendecido y gozoso, porque Dios lo llamó en esa área. Hay gente que Dios llamó, mi hermano, para estar al servicio con sus manos en la obra de Dios. Pero usted sabe que esos son los llamados que nadie quiere. Dios te llamó, hermano, para que siempre limpie la yarda del templo. No, hombre, eso ni quien lo quiera. No, pastor, no, yo quiero estar arriba, tocar algo bonito, no sé. No importa el llamado, lo importante es quién te llamó. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. ¿Sí me está entendiendo? El apóstol Pablo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Hay diversos ministerios, mi hermano, bajo varios llamados. Y le voy a dar algunos puntos de los llamados que existen hoy en la actualidad. Hay 3 llamados, iglesia. Número 1, el llamado que te hace el hombre. Hay muchas personas que vamos a ocupar un llamado, pero no porque Dios nos lo dio, sino porque el hombre te lo dio, porque el hombre te llamó. Usted sabe que hay pastores que están ejerciendo el pastorado porque los llamó un hombre y no Dios. ¿De qué manera el hombre llama, mi hermano? Muchas veces hay gente que te va a decir y te dice: oye, hermano, usted predica bien bonito. Oiga, usted ya debería de ser pastor. Y uno se le comienza a creer, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, estoy esperando que el Señor me hable. Sí, échale, mire, si usted hace templo, yo le ayudo. Y ya el hombre te está instando: oye, se me hace que esta palabra es del Señor, yo la tomo y me voy a meter de pastor. Porque el mismo hombre te está animando a que lo seas. No es que sea Dios directamente llamándote a hacer algo. Amén. Ese es el llamado del hombre. ¿Qué otra cosa? El hombre muchas veces propone y dice: oiga, yo me di cuenta que una iglesia de por allá de la Jerusalén cerraron la iglesia y están buscando un pastor. Usted predica, usted sabe cantar, usted ya conoce la Biblia. ¿Qué tal si le digo a los hermanos de allá que lo llevo para que usted vaya a pastorear? Dice: oye, está interesante la oferta, voy a ser pastor. Y yo creo que si la hago, pues ya predico aquí en la iglesia, llevo aquí, hago allá y salgo para allá. Y de repente, ¿sabe qué? Sí voy. Va, predica, se presenta con la gente, los hermanos: ay, pues predicó bonito, quédese con nosotros. Y que dice: bueno, pues le voy a quedar al cabo, que es la obra de Dios. Pero está ejerciendo un llamado, no por Dios directamente, sino por el hombre. ¿Está entendiendo? Mire bien, yo podría dejar el ministerio aquí y cualquiera de los que está aquí, muchos pueden tomarlo.
Pero si lo toma sin que Dios lo llame, no la va a hacer. Porque no lo está llamando Dios, lo está llamando el hombre. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que saber distinguir los llamados. ¿Quién te llamó? ¿Quién nos llamó? Yo como hombre me puedo equivocar, yo le puedo dar una tarea, hermano Lupe, haga esto. Pero yo me voy a ir de acuerdo a lo que yo veo en él. Y si yo me voy de acuerdo a lo que yo veo, yo no puedo equivocar, yo puedo poner en un lugar donde no va a trabajar como debe de. Pero si Dios lo llama, Dios sabe de que Él es capaz. Y como Dios sabe de que Él es capaz, Él va a poder funcionar de una manera correcta, porque es el llamado, lo que Él trae en su corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo se decía siempre llamado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que fue Cristo quien lo llamó. Número 2. A veces somos llamados, mi hermano, por nosotros mismos. El número 2 es por uno mismo. Hay mucha gente que nos gusta el escenario, nos gusta, mi hermano, los aplausos, nos gustan los elogios, como se lo dije la vez pasada, nos gusta un título. ¿A cuántos de aquí les gustaría ser pastores? ¿A cuántos de aquí les gustaría ser evangelistas? Que cuando usted llegue a un lugar, aquí está el evangelista fulano, la evangelista sutana. ¿A cuántos de aquí les gustaría ser profetas? ¿A cuántos de aquí les gustaría ser apóstoles? O maestras, o maestros. Y a veces, mi hermano, como nos gusta, traemos ese deseo, generamos una emoción en nuestra vida, de tal manera que esta emoción nos puede engañar e ir en dirección incorrecta. Te voy a decir algo, no porque sepas predicar quiere decir que tengas un llamado de pastor o evangelista, profeta, apóstol. Las emociones, mi hermano, en el hombre nos engañan. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por las emociones? Muchísimas veces. Entonces, cuando hay deseo, yo quiero ser evangelista, y usted comienza a tocar puertas, hermano, me puede invitar por favor a su iglesia, mire que estoy comenzando un ministerio. Usted mismo se está llamando. Una de las cosas que yo tengo, hermano, es que a mí no me gusta andarme invitando, y diciendo, hermano, invíteme a su iglesia, por favor. No, suficiente trabajo tengo aquí, de verdad. Y hay evangelistas que me hablan, hermano, y me hablan, y hasta pena me da decirles que no. Y tengo que decir, hermano, ahorita no tenemos agenda, tenemos muchas cosas, trabajo por ahí, no puedo, pero ahí le aviso yo cuando. Ciertamente nosotros, mi hermano, cuando nos emocionamos y queremos servir de una manera de la cual nosotros, aleluya, no hemos sido llamados por Dios, vamos a tropezar. La emoción, el deseo. Hay otra gente que dice, yo quiero ser pastor porque quiero ser rico. Mira, el pastor, camionetón que trae, pues quiere decir que sí deja la iglesia y me voy a meter de pastor. Pero se engañan, hermano, porque cuando están dentro se dan cuenta que no dicen que mejor me regreso a mi negocio, mejor me regreso a mi trabajo, porque aquí no hay nada. ¿Y qué es lo que pasa en ese ministerio? Cae, porque no fue Dios quien lo llamó. ¿Usted conoce pastores que volvieron atrás? Es que Dios no los llamó. Porque le voy a decir algo, al que Dios llama, Dios respalda. Usted no va a ver nadie en la Biblia que Dios haya llamado, haya fracasado. La Biblia dice, aquel que toma su mano en el arado y mira hacia atrás, no está apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Entonces, y el número 3 es el llamado por Dios. Ese es el llamado que Dios le hizo a Pablo.
¿Por qué Pablo fue exitoso? Le pregunto. Porque lo llamó Dios. ¿Por qué Pablo, mi hermano, se le conoce como el apóstol de los gentiles? Porque lo llamó Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo, mi hermano, hizo tantos milagros y tantas señales y predicó de muchas maneras a Cristo de la gloria? Porque Dios lo llamó. ¿Me está entendiendo? Y cuando Cristo nos llama, Cristo nos va a dar la fuerza. Cristo nos va a dar, mi hermano, el respaldo que necesitamos. Porque como seres humanos, mire bien, no vamos a aguantar las pruebas. Como seres humanos, usted no va a aguantar la tribulación. Usted no va a aguantar lo que esté viviendo. Usted no va a aguantar, mi hermano, lo que pueda llegar a su vida. Pero cuando Dios te llama, es porque Dios ahí va a estar contigo siempre. ¿Cuántos queremos ser llamados por Dios? Pero no le diga a Dios, Señor, llámame, pero de esta manera. No, déjelo que Él sea el que te llame. Déjelo que Él sea, mi hermano, el que nos llame a su nombre. No simplemente es ponerse en algo, mi hermano. Tampoco no es porque tengan la preparación. Mire bien, en el instituto bíblico hay muchos alumnos. ¿Y usted cree que todos los que salen de ahí graduados son pastores? No. El instituto no capacita o no llama a pastores. El instituto prepara a personas para la lectura de la palabra. Pero cada uno de ellos trae un llamado diferente. ¿Está entendiendo? Por eso le vuelvo a repetir. No porque usted esté preparado que diga, no, es que yo tengo instituto, yo soy pastor. No, es que yo tengo instituto y yo soy evangelista. No, usted puede tener preparación académica y a preparación, hermano, de instituto bíblico. Pero si Dios nos llamó a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con la predicación, hay que obedecer a Dios. Ya, como usted ha dicho, pastor, yo tengo el respaldo de Dios. Amén. Eso es un respaldo de Dios porque es un llamado, ¿verdad? Amén, amén. Y sabe bien que está confiando y la persona que esté adelante de usted, que es un respaldo de Dios. Por eso me quedo pensando, ¿se acuerda que todo lo que ha pasado a usted, sus retos, tienda, permanente? ¿Sabe algo, hermano? Le voy a preguntar algo potente. ¿Cuántos de aquí se sienten respaldados por Dios? Esto es bien importante. Yo les soy bien sincero, hermano. Y delante de Dios se lo digo. Yo donde quiera que me paro, yo siento el respaldo de Dios. Ya sea que voy a orar, ya sea que vaya a ministrar, sea que vaya a cantar, sea que vaya a orar por un endemoniado. Yo siento que el Espíritu Santo respalda lo que yo estoy hablando. Y esa es la convicción y la seguridad que no es a la iglesia, que no es el templo, es que donde quiera que yo vaya, el llamado que Dios me hizo, el llamado que Dios te hizo, te va a acompañar todos los días de tu vida. Pablo estaba en la cárcel, y en la cárcel dice la Biblia que le predicaba a los presos, y que el carcelero se salvó. ¿Por qué? Porque el llamado de Pablo, aún en la cárcel, ahí estaba el llamado de Dios. Y eso es lo importante que tenemos que tener, amado hermano, que donde quiera que estemos, ahí está el llamado que Dios nos hizo. Yo no sé qué es lo que Dios quiera hablarnos o decirnos, pero usted necesita saber a qué Dios lo ha llamado. La semana pasada le dije, ¿a qué Dios te llamó? Y hoy volvemos a tocar ese tema. ¿A qué Dios te llamó? El apóstol sabía y entendía y estaba completamente que él sabía que Dios lo había llamado. Y él dice, por la voluntad de Dios. Este es un punto muy importante, porque mire bien, sin la voluntad de Dios, usted y yo no vamos a llegar lejos. Hay algo que necesitamos entender,
que cuando somos dirigidos por la voluntad de Dios, vamos a prevalecer, iglesia. Cuando usted y yo somos dirigidos por la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar y nos va a sostener en tiempos difíciles. Por eso es bien importante, fíjese bien esto, siempre se lo he dicho, usted si va a tomar una decisión, primero consulte con la voluntad de Dios. Como cristianos no podemos hacer lo que querramos, recuerde bien, porque ya no está nuestra voluntad, sino está la voluntad de nuestro Señor. Si usted va a tomar un trabajo, la voluntad de Dios. Si usted va a buscar una novia, bajo la voluntad de Dios. Si usted se va a casar, bajo la voluntad de Dios. Si usted se va a mudar de ciudad, bajo la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Y cualquier decisión que hagamos tiene que ir dirigida bajo la voluntad de Dios. Pablo dice, me encantó esta palabra porque dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Esto es lo más hermoso. Cuando usted dice, yo estoy en este lugar, yo estoy en esa silla, yo estoy acá, yo estoy allá, yo estoy trabajando por la voluntad de Dios. Puedo entender que esto es algo pleno, que llena el corazón, mi hermano, porque ya no hay incertidumbre. Mira, hay gente que duda de lo que está haciendo. Es que yo no sé si fue Dios. Es que yo no sé si sea la voluntad de Dios. Es que yo no sé si fue Dios quien me llamó. Es que yo no sé esto. Y hay duda en nuestra vida, hermano. Y cuando hay duda, escuche bien esto, no hay seguridad en nuestra vida. Y estamos dudando del llamado que Dios nos dio. Hay gente que Dios lo llamó para ser maestro de niños, maestros de jóvenes. Pero normalmente la iglesia siempre quiere un don que figure. En Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Por eso esta carta está preciosa, mi hermano, porque habla de doctrina para la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos de hacer, lo que debemos de hablar, lo que debemos de callar, cómo comportarnos dentro de la iglesia. Pero le voy a decir esto, y esta palabra quiero que usted se la lleve en su corazón. ¿Usted está seguro de que está aquí por voluntad de Dios? Porque cuando usted está seguro, usted nunca va a dudar de por qué está aquí. Cuando usted dice, yo asisto a esta iglesia, yo llego a este lugar por la voluntad de Dios, van a venir problemas, situaciones fuertes, pero usted va a decir, Dios no se equivoca, Dios me trajo acá, yo estoy aquí y yo voy a soportar porque por la voluntad de Dios estoy aquí. ¿Me está entendiendo? El apóstol Pablo no decía, yo soy apóstol porque me llamó Pedro, yo soy apóstol porque me llamó Marcos, porque me llamó Lucas, porque me llamó Mateo, porque me llamó Bernabé, porque me llamó Sutano. No, yo soy apóstol por la voluntad de Dios, porque Él quiso. Yo soy, no porque yo quise, sino porque Él quiso. Y eso es lo precioso, hermano, porque hay mucha gente, mire bien, hay mucha gente que cuestiona el llamado de una persona. Dios te puede hacer un llamado a ti y mucha gente no va a creer en ti. La gente va a decir, pero tú no eres nadie. La gente va a decir, pero tú tienes poco en el evangelio, yo tengo más. La gente va a decir, tú no estás capacitado, tú no tienes unción, tú no sabes predicar. Mucha gente te va a hablar de esa manera. Pero le voy a decir algo. Usted no tiene problema con la gente, ni la gente tiene problema con usted. La gente tiene problema con Dios. Porque usted va a decir, no es que yo haya querido estar aquí, no es que yo haya ocupado el lugar de pastor, de pastora, de lo que usted quiera. Es que por voluntad de Dios yo estoy aquí.
Incluso, hermano, no se necesita un ministerio. Incluso no se necesita un ministerio, un llamado. Simplemente, hermano, cuando ves a la iglesia, uno que otro avanza más que los demás que tienen años. Y dicen, pero ¿por qué lo pone a él? ¿Por qué la puso ella? Usted, mi hermano, gócese y diga, no por voluntad del pastor, ni por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Estoy acá. Esto llenó mi corazón porque me doy cuenta de que Pablo sabía que por voluntad de Dios él estaba ejerciendo el apostolado. Pero el que no funciona dentro de la voluntad de Dios, mi hermano, va a tropezar, va a fracasar, va a caer. Pablo se identifica como un llamado, pero por la voluntad de Dios. Cuando hablamos de que Pablo fue llamado por la voluntad de Dios, yo puedo entender que el mismo Dios, cuando Pablo escribía, cuando Pablo exhortaba, cuando Pablo reprendía, el mismo Dios respaldaba lo que Pablo hacía. Le voy a hacer una ilustración. En el trabajo, se lo voy a poner bien fácil y entendible. En el trabajo, nuestro hermano Martín es supervisor. Y el mero dueño de la empresa le dice, Martín, voy a salir de viaje una semana. Quiero que te encargues de toda la empresa. Y todo lo que tú decidas está bien. Y si alguien te desobedece, tú me vas a decir a mí. Yo te doy las llaves de la empresa, te doy las llaves del gobierno de aquí. Él ha sido llamado por el dueño de la empresa. ¿Está entendiendo? Y le dio el poder y la autoridad. Lo están viendo a él como representante de quién, el dueño. Pablo tenía la misma figura, mi hermano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Pablo decretaba una palabra, el cielo lo respaldaba. Aleluya. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo había llamado y era por su voluntad. Cuando usted y yo, mi hermano, somos llamados por Dios bajo la voluntad de Dios, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Por eso es bien importante saber que cuando Dios nos ha llamado, Dios es el que siempre pelea por nosotros. Si Dios te trajo aquí, Él va a respaldar ese llamado. Él te hará florecer. Porque la Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. A su nombre. Y en pocas palabras, toda persona que resistía a Pablo, ¿a quién estaba resistiendo? A Dios. Por eso es importante entender, mi hermano, que cada persona que tiene un llamado de Dios, y cuando resistimos a ese enviado, a esa persona, estamos resistiendo directamente a Dios. La carta va dirigida a la iglesia de Corintio. Vaya conmigo al verso 3, verso 2. Y dice, mire bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Me llamó mucho la atención cómo el apóstol Pablo comienza a deducir para quién va enviada esta carta. Y voy a terminar. 59. Gloria a Dios. Mire bien. ¿Cuántos de aquí somos cristianos? 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 Aleluya. Solo Dios lo sabe, hermano. Solo Dios lo sabe. Esta carta va dirigida hacia unas personas en especial. Esta carta no va dirigida a la ciudad de Corinto. Escuche bien esto. Esta carta va dirigida a la iglesia en Corinto. Por eso quiero recalcarle algo base a este versículo. Cuando Dios
habla, cuando Dios enseña, cuando Dios reprende y exhorta, no exhorta al de afuera, exhorta al de adentro. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué, hermano? Mire bien, en la iglesia, los hermanos, hay muchos hermanos que están haciendo cosas indebidas. Y Dios va a venir a reprenderlos por medio del pastor, que es el encargado, el emisario de Dios. Y mucha gente dice, pero ¿por qué me dice a mí? Pero según Corintios, según la palabra, mi hermano, de Dios, que es la carta de Corintios, va dirigida ¿a quién? A la iglesia. Si es palabra de amor, va a la iglesia. Si es palabra de exhortación, va a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, dice la palabra que Dios castiga y corrige al que ama y al que tomó por hijo. ¿Está entendiendo? Cuando usted le va a pegar a sus hijos, ¿va con los de usted o va con los del vecino? ¿Le pegan los hijos del vecino? ¿O le pegan a Carlitos? Sergio, a la Chofis, Génesis y a Elida? Sí. ¿Por qué le pega usted a ellos? Porque ellos son sus hijos. ¿Cómo le va a ir a pegar a los vecinos si no son de usted? Dios, de la misma forma, habla a su pueblo. Dios no le va a hablar a aquel, mi hermano, y lo va a exhortar. ¿Por qué? Porque Dios habla a sus hijos, corrige a sus hijos, azota a sus hijos. Y esta carta dice, ¿a quién va dirigida? A la iglesia de Dios que está en Corintios. Usted sabe que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Tomó a hombres santos de Dios y los usó para hablar lo que Dios quería que el pueblo supiera. Corinto, mi hermano, aleluya, estaba situado en aquel lugar que le mencioné, perteneciente a Grecia, y la iglesia estaba ubicada en ese lugar. Pero la palabra dice, mi hermano, que esta carta no va dirigida a todos los ciudadanos, sino que va dirigida a la iglesia que estaba allí. ¿Quiénes eran? La iglesia de Dios. Quiero que usted me entienda y voy terminando. Usted y yo que somos iglesia, no somos iglesia de nadie más que iglesia de Dios. Usted le pertenece a Dios. Por eso nosotros, mi hermano, tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios, porque somos de Dios. Usted no es iglesia del pastor Eliud. Usted no es iglesia de la congregación de los hermanos. Usted es iglesia de Dios. Tenemos que tener la seguridad a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenece usted? Mire qué lindo es poder sentir y creer que le pertenecemos a Dios. Yo soy de Dios. Usted es de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Esto es algo hermoso. Porque la carta, mi hermano, va dirigida a la iglesia de Dios. Y esta carta en su tiempo actual fue dirigida a ellos. Pero en este tiempo de nosotros también va dirigida a nosotros. Y Dios nos dice, eres iglesia de Dios. Escuche bien esto. Somos iglesia de Dios. Pertenecemos al Dios, mi hermano, al Todopoderoso. Esto tiene que generar gozo en nuestro corazón. Porque no le pertenecemos al Papa. No le pertenecemos a ningún santo. No le pertenecemos a nadie. Le pertenecemos a Dios. Y el apóstol dice, dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, da otro sinónimo y dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Para quién va dirigida esta carta? A los santificados. ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Dios? Santificada. ¿Qué significa santo? ¿Se acuerdan? Apartarse del pecado. Así de sencillo.
Cuando te invitan a pecar, usted no participa allí. Eso es ser santo, según las Escrituras. Dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Dios? ¿Cómo es la iglesia de Dios? Santa. Tenemos que aprender, iglesia, que como iglesia de Cristo hemos sido llamados a la santidad en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos, en la manera, mi hermano, de nuestro matrimonio, como esposas, como esposos, como hijos, como padres. Tenemos que santificarnos para poder ser parte de esa iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Gente, vidas santificadas. De lo contrario, si nos santificamos, no podemos pertenecer a la iglesia de Dios. Es muy bonito predicar, mi hermano, donde todo el mundo se va al cielo. Es bonito predicar donde decir, hermano, aquí todos nos vamos con Cristo, de amén, gloria a Dios, aleluya. Pero la realidad es otra. Y tenemos que saberla. ¿Para qué? Para poder nosotros enderezar nuestro camino. La Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. Usted dice, esa palabra de mí me cae porque yo estoy en santidad. Gloria a Dios por usted. Pero puede haber más de uno que diga, eso me cae a mí y me tengo que enderezar para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué más anuncia el apóstol? Llamados, dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser ¿qué? Santos. Hay un llamado en general para la iglesia y se llama santidad. Hay un llamado general para la iglesia que se llama santidad. ¿Cuántos recuerdan ese versículo que dice, y sin santidad seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Usted va a ver a Dios si no vive en santidad? ¿Usted va a ver a Dios si no vive en santidad? No lo vamos a ver, ni usted ni yo, sea quien sea, llámese como se llame. El único paso, mi hermano, para ver a Dios se llama santidad. Que a lo largo del estudio, mi hermano, vamos a ir aprendiendo qué es santidad, según la palabra de Dios. La iglesia no fue llamada a vivir una iglesia mediocre. Usted y yo no fuimos llamados, mi hermano, a mitad el mundo, mitad Dios. No. Recuerde bien, o bien frío o bien caliente. Porque hay gente en la iglesia que le gusta andar, mi hermano, a medias aguas. Mitad del mundo, mitad Dios. Pero usted sabe que no se puede servir a dos señores. Por eso es importante que o nos arrepentimos bien o servimos al mundo bien. Pero no podemos, no es que Dios me conoce que no tengo debilidad. No, usted fue llamado a santidad. Yo fui llamado a santidad. Por lo cual tenemos que santificarnos en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y termina el verso diciendo, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Nos dice que todos, mi hermano, el que invoca a Dios, el que vive en santidad, todos tenemos un solo Dios. Todos tenemos un solo Padre. ¿Quiénes son los que aplican con ese Padre? Aquellos que viven en santidad, aquellos que se guardan para Dios. Ahora la iglesia, mi hermano, la iglesia es una nada más, no son muchas. ¿A quién va dirigida esta carta, hablando espiritualmente? A la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? No solamente es aquí, no solamente la iglesia que está a la vuelta, no solamente la iglesia de allá enfrente, no es la iglesia de la otra colonia, no. Hay una sola iglesia. Y en cada iglesia hay gente que adora a Dios.
Y en cada iglesia hay gente que se guarda en santidad. Y en cada iglesia hay gente que va a ser arrebatada el día del arrebatamiento. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia verdadera, mi hermano. No hablamos de una iglesia local, hablamos de una iglesia que pertenece a Dios. La pregunta es, ¿usted ya pertenece a la iglesia de Dios? Porque usted pertenece a la iglesia en espíritu y en fuego. Por eso usted está aquí. Por eso le conocemos. Por eso yo le conozco. Pero la pregunta es, ¿usted pertenece a la iglesia de Dios? Donde los que son parte de esa iglesia son santos. Donde los que son parte de esa iglesia han sido llamados a santificarse. ¿Pertenecemos a esa iglesia o solamente a la iglesia de espíritu y en fuego? Porque la iglesia de espíritu y en fuego no es la que te va a salvar. No es la que te va a llevar al cielo. La que te va a llevar al cielo es la iglesia de Dios. Los que pertenecemos a la iglesia de Dios. Yo quiero que usted me entienda bien esto. Usted puede pertenecer a una denominación. Usted puede pertenecer a una iglesia local. Pero eso no quiere decir que seas de la iglesia de Dios. ¿Me entiende? Eso no quiere decir que pertenezcamos a la iglesia de Dios. Termino con esto. ¿Usted está seguro que está en la iglesia de Dios? ¿Usted se está santificando? ¿Usted ya es santo? ¿O todavía le falta? El llamado que Dios nos hace, hermano, en esta carta de Corintios, no lo hace a todos. Te lo hace a ti, me lo hace a mí. Llamados a ser santos y a santificarnos. ¿Se acuerda que el jueves prediqué algo parecido? Hablé de la santidad. Yo le pregunto algo. ¿Progresó algo del jueves a hoy en la santidad? ¿O simplemente ya lo del jueves quedó el jueves y ya hoy es hoy y martes es martes y miércoles es miércoles? No estamos avanzando. Estamos en el mismo punto, hermano. Nos entra por aquí y nos sale por acá. Dios no quiere eso. Él quiere su iglesia, pero su iglesia santa, limpia. Dios, Jesucristo, Él es santo. Y Él no quiere una novia sucia. Es tan fácil como entenderlo. Cristo no quiere una mujer prostituta. ¿Qué es una prostituta? Una mujer que se vende, que se da a otra persona, a una mujer adúltera. ¿Y saben lo que muchas veces como iglesia hacemos? ¿Saben lo que dice el apóstol Juan en una de las cartas? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así dice el apóstol Juan. La iglesia de Dios, mi hermano, hemos sido llamados a ser santos. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que olvidar, olvide. Si tiene que sanar, sane. Si tiene que amar, ame. Si tiene que cambiar, cambiemos. Porque el Rey viene. Y Él se va a llevar a su iglesia santa. La iglesia sucia se va a quedar. La iglesia del hombre se va a quedar. La iglesia que pertenece a una denominación se va a quedar. La única que va a desaparecer es la iglesia de Dios. ¿Usted quiere ser la iglesia de Dios? Póngase de pie. Y vamos a orar a Dios. La Biblia dice que por Cristo somos justificados, hermano. Si usted ha pecado deliberadamente, la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Pecaste? ¿Fallaste? ¿Te equivocaste? No es el fin del mundo. Ven a Cristo y dile: papá, perdóname. Dile: Cristo, me equivoqué, Señor, he fallado, pero hoy santifícame con tu palabra, santifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícame con tu sangre preciosa. Lava mi vida, Señor. Hermano, hay algo que tenemos que pedirle perdón a Dios. Hagámoslo. Él está esperando. Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.